Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Bustamante Robles. Hoy les vengo a explicar lo que viene haciendo el teorema de Thevenin y de Norton. Con este circuito, para la resolución de este circuito vamos a empezar con el teorema de Norton. El teorema de Norton nos dice que debemos de trabajar con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Ese es el circuito que nos va a quedar hasta el final de la resolución de este problema. Bueno, aquí como podemos notar tenemos una fuente de voltaje, así que para trabajar con el método de Norton pues tenemos que hacer una conversión de fuente. Bueno, aquí como podemos notar tenemos resistencias, esta y esta están en serie, así que por lo tanto las podemos sumar y se hacen una en serie con la fuente de voltaje. Bueno, aquí ya volví a redibujar mi circuito con mi resistencia en serie, todo normal. Aquí ya lo que hice es resolver mi circuito con una conversión de fuentes, ya que lo que dice Norton es de que debemos de trabajar con una fuente de corriente. Así que pues la fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos un voltaje de 50 volts y una resistencia de 4 ohms, y esto nos va a dar un total de 12.5 amperes, como aquí podemos notar. Tenemos que volver a redibujar nuestro circuito, pero ahora ya con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Bueno, aquí el siguiente paso y lo que nos dice Norton es de que debemos de hacer todas las fuentes de corriente y de voltaje cero. Bueno, aquí como aquí ya tenemos una fuente de corriente, pues lo que se hace es abrir el circuito sin perder nuestros puntos A, B. Bueno, aquí como podemos notar, aquí estas dos resistencias están en paralelo, así que aplicamos la fórmula de 4 ohms por 4 ohms sobre 4 más 4 ohms, que esto nos va a dar un total de 2 ohms. Esta fórmula solamente se aplica para para casos que solamente tienen dos resistencias. Cuando ya son más de 3, como por ejemplo aquí ya lo tenemos, R2 es igual a 1 sobre 5 ohms más 1 sobre 5 ohms más 1 sobre 5 ohms, que esto nos dará un total de 1.6 ohms. Bueno, aquí hay que volver a redibujar el circuito. Aquí como vemos sigo manteniendo nuestro circuito abierto, ya reacomodamos todo y nos queda un circuito con resistencias en serie sin perder nuestros puntos AB. Bueno, entonces como es un circuito en serie, la suma de los tres pues, nos va a dar un total de 7.6, que esto sería nuestra resistencia de Norton. Bueno, para sacar nuestra intensidad de Norton lo que se hace es aplicar divisor de corriente. Como aquí podemos notar, pues ya puse mis valores, que es de 4 ohms sobre 4 ohms más 1.6 ohms por 12.5, que es nuestro valor de la corriente, y esto nos dará un total de 8.8 amperes. Bueno, aquí como al inicio les dije, pues terminamos con un circuito con una fuente de corriente de 8.8 amperes y una resistencia en paralelo de 7.6 ohms. Pero aquí hay que mantener nuestro punto AB, y aquí ya lo podemos dejar, pero podemos seguir aplicando divisor de corriente, pero ahora ya con otros valores, que por ejemplo aquí ya la volví a aplicar, que es de 4 ohms sobre 4 ohms más 7.6 ohms por 8.8 amperes, que esto nos daría un total de 3 amperes, y ya así lo podemos dejar. Pero aquí ya podemos, desde este paso ya podemos notar de que ya nos da nuestra fuente de corriente con nuestra resistencia en paralelo. Bueno, ahora voy a resolverlo por el método de Thevenin. Este método prácticamente es el mismo que el de Norton, solamente que cambia a diferencia de que terminamos con una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Bueno, aquí como ven, cuando es una fuente de corriente se abre, cuando es una fuente de voltaje se cortocircuita todo nuestro circuito, las fuentes de nuestro circuito. Bueno, aquí como podemos notar, aquí teníamos nuestra fuente, ya la cortocircuité, volví a hacer el dibujo. Aquí como podemos ver, aquí ya estoy haciendo mis cálculos que hice anteriormente, que es de resistencia 1 es igual a 4 ohms en paralelo de 4 ohms, y pues esto nos va a dar un total de 2 ohms. Igual aquí ya volví a hacer el mismo paso, que es de resistencia 2, que así yo los nombré, pueden ser cualquier nombre, no hay ningún problema. Que este es 1 sobre 5 ohms más 1 sobre 5 ohms más 1 sobre 5 ohms, que esto nos da un total de 1.6 ohms. Bueno, pero aquí no importa cuántas veces tengamos que hacer el circuito, el caso es que no perdamos los 3 puntos AB
Y pues como podemos notar, igual tan en serie, eh, esto nos da una resistencia de Thevenin que es de 7.6. Ahora para sacar nuestro voltaje de Thevenin pues, podemos aplicar lo que es divisor de voltaje, y como aquí ya podemos ver, ya sustituí mis valores y ya le puse que es 4 ohms sobre 4 ohms más 1.6 ohms por 50 volts, que es nuestro valor original de la fuente, que esto nos dará un total de 35 volts. Bueno, aquí como podemos notar ya volví a redibujar mi circuito con una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Ya tenemos aquí lo que es nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin. Pero aquí no perdemos nuestro punto AB, y por ejemplo aquí tenemos la resistencia RL. Aquí ya volví a sustituir, pero ya con esos valores, que es de 4 ohms sobre 7.6 ohms más 4 ohms por 35 volts. Esto nos da un total de 12.06 volts. Bueno, aquí lo que podemos notar es que lo que nos dicen estos teoremas es que por más complejo que sea el circuito, se puede, se puede hacer más pequeño reduciendo todas las resistencias y haciendo cero todas las fuentes de corriente y de voltaje. Bueno, aquí como podemos notar ya lo resolvimos. Nos quedó una fuente de voltaje y una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Bueno, esa sería la resolución de este problema.